Jueves 19 de junio 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que tendremos en el noticiero de El Reportero. Pues ahora sí, abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum confiesa cuáles son sus alergias y evidentemente nada tienen que ver con el tema de la libertad de expresión. También le estaremos platicando cómo precisamente todo esto ha servido para convertir entre la presidencia y la Secretaría de Gobernación un auténtico baile de la hipocresía. Sí, porque ahora sí se abrieron por completo. Les duele que los critiquen. La esencia misma que los puso en el poder ahora les provoca comezón en la cola. Hágame usted el maldito favor. Ya le estaremos platicando justamente el detalle. Y bueno, por supuesto también tendremos que hablar y muy seriamente sobre el tema, pues obviamente de la elección judicial. Muchos analistas, muchos columnistas todavía traen el tema caliente y candente y coinciden prácticamente todos en que esto prácticamente es un desfonde de la democracia mexicana, o por lo menos como la conocíamos. Aunque también yo creo que exageran un poquito, porque pues hombre, pues es el México que vivimos en los 70s, ¿para qué lloran? En fin, oiga, también estaremos platicando precisamente, oiga, como ya prácticamente ya ahora sí, todas las pinzas se están cerrando para crear un auténtico gran hermano, un ojo que lo vigila todo, un gobierno que nos checa en absolutamente todo. Ya le estaremos platicando el detalle de por qué consideramos que esto se está poniendo bastante grave. Y pues bueno, por supuesto no podría faltar precisamente el tema de la economía. Los signos son ominosos, obviamente también tiene mucho que ver el tema internacional, pero definitivamente parece ser que los únicos que no se dan cuenta son precisamente los entes extraños y raros de la Cuarta Transformación. Ya le estaremos platicando, por supuesto. Obviamente también vamos a platicarle sobre el tema y el peso que tienen los elefantes blancos que están cada vez chupando más y más presupuesto y que por supuesto nos ponen en riesgos bastante fuertes ante la debacle económica planetaria. No tiene nada que ver aquí el tema de la 4T ni mucho menos. El tema es planetario, pero México actúa como si no existiera. Y también, por supuesto, le estaremos platicando precisamente cómo hay coincidencias de todo el mundo en que, pues, al final de cuentas, pues esto no es más que un caminito hacia la dictadura perfecta que alguna vez ejerció tan eficientemente el Partido Revolucionario Institucional y que parece ser que los chairos y los solovinos y todos los aplaudidores quieren que regrese. Y de hecho van a lograrlo. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. ¡Ay, mis cámaras! Nunca las hallo cuando las ocupo. ¡Ay, la Cuarta Transformación! Su segundo piso, que ya más bien parece Calabozo parte 2. Por un lado tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum siendo elogiada por su diplomacia y por también codearse con los líderes del G7 allá en Canadá, rompiendo con la urticaria de su antecesora viajar, detallazo de soberanía presidencial. Sin embargo, esta monarca con A parece tener una peculiar condición médica. Y sí, yo creo que ya se la detectó, ¿verdad? Es alérgica a la crítica. Carlos Loret de Mola jura que el acoso incesante contra el periodismo independiente lleva la firma de la presidenta, lo cual ella celebra con complacencia. Sí, le encanta, le gusta, le parece incluso hasta gracioso. Qué auténtico nivel de autoconciencia, faltaba más. Y por supuesto la presidencia, por supuesto, no solamente cuenta con el Ejecutivo, sino que también cuenta para esto con el Legislativo, con el Judicial, con la FGR, con el SAT, con la UIF, con el INE, con el Tribunal Electoral, con el Ejército y, por si fuera poco, la Guardia Nacional, que todos estos están bajo su férula. Y además, también obviamente, la pincita se cierra con las gubernaturas y un presupuestote de 9 billones de pesos. Uno pensaría que con todo este poder tan enorme, la presidenta podría decir, pues, podría incluso hasta tolerar voces disidentes. Pues, ¿cuál es el problema? Tiene la sartén por el mango, pero no, la piel la tiene, no, ligerita, de auténtica cebolla. El autoritarismo es tan vasto que quiere apagar cualquier voz. Y claro, todo esto salió a flote, tal cual lo hacen, lo voy a decir de manera elegante, las heces fecales en agua.
cuando su director del Infonavit, Octavio Romero, armó un tremendo escándalo al proponer regularizar viviendas invadidas, pues ahí fue donde tuvo que salir la presidenta a corregirle la plana y aprovechó esta coyuntura precisamente para criticar abiertamente a los medios de comunicación que a cómo son agoreros del desastre y que como, ay, es que nos hacen llorar cada vez que nos critican. Ay, presidenta, menos mal, casi nos confundíamos con tanta transformación, pero lo cierto es que estamos caminando hacia un momento muy peligroso, porque cuando un autócrata, aunque sea mujer, aunque sea presidenta, se vuelve loco o loca de poder, es cuando son más peligrosos. La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, han declarado públicamente que están totalmente en contra de la censura. ¡Hombre, qué tranquilidad! Sin embargo, el día de hoy, el columnista Raimundo Rivapalacio y también el columnista Salvador García Soto nos han invitado a la fiesta del acoso incesante y la censura silenciosa por parte del régimen para que entendamos mejor este absurdo baile tan hipócrita que tiene la presidenta y la secretaria de Gobernación. Al parecer, la censura ya no necesita de golpes ni de desapariciones. Basta un código penal y un juez dócil. Cosas que precisamente ya logró la cuarta transformación precisamente para cerrar la pinza. Y por supuesto tenemos ya ejemplos en este momento que son auténticamente estelares. Por un lado, por ejemplo, la gobernadora, horrible gobernadora en todos los sentidos, Laida Sansores en Campeche, que según se dice, ordenó a un periodista dejar de ejercer su profesión y eliminó el sitio web de su medio, así de plano. Por otro lado, tenemos también a otro morenista, Alejandro Armenta, allá en Puebla, con su brillante ley de ciberseguridad que tipifica el ciberasedio y permite eliminar contenidos digitales si alguien se siente agraviado. Obviamente a alguien de su administración. Muy conveniente, faltaba más. Es decir, dicen que no van a ejercer la censura, pero en los hechos el aparato fiscal y luego también los jueces dóciles hacen el trabajo sucio. No se preocupe usted, de todos modos la libertad de expresión está a salvo hasta que usted incomode al régimen, entonces ahí sí le van a apretar el zapato hasta que tenga que sacar la pata de donde quiera que esté. Y esto no involucra únicamente a los periodistas, para que no empiecen que hay que la chayoteres y todo esto. Es para todos, es para todos. A ver si me entienden, por favor, mis queridos chairos, solovinos, focas aplaudidores y cuanta runfla de locos hay allí en el mundo digital. Este asunto de la censura es para todos. Prepárese usted para la democratización de la justicia, cortesía de Morena. La primera elección judicial ha sido calificada de éxito y de hecho histórico por parte de Ricardito Monreal, faltaba más, a pesar de que para muchos otros fue una farsa y un montaje. Y es que, mire, efectivamente se encontraron múltiples irregularidades como pues, los famosos acordeones con los nombres de los candidatos recomendados, y que luego después resultó que la coincidencia en el resultado de la votación fue del 91%. Obviamente también se detectaron boletas premarcadas que ni siquiera se habían doblado. También se detectaron casillas zapato donde solo un candidato recibió votos. Y pues bueno, obviamente el tema del acarreo. Bueno, total, una casualidad que hemos vivido una y otra vez en México y que creíamos ya se había erradicado. Hoy, el día de hoy, si usted se echa un clavadito a los medios de comunicación, sobre todo a la síntesis informativa del reportero, va a encontrar la columna de Leo Zuckerman y, ¿sabe qué? Él no se corta un pelo al decir que Morena organizó esta elección para apoderarse del Poder Judicial, distribuyendo guías de voto a sus clientelas electorales. Y por su parte también el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a Leo Zuckerman, se convirtió en comparsa de esta farsa, declinando investigar el origen y el financiamiento de los acordeones, aunque todos sabemos de dónde vino la lana, del gobierno de Claudia Sheinbaum, por el amor de Dios. Mientras algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral como Arturo Castillo, Martín Faz, Daniela Rabel y Claudia Zavala y también Jaime Rivera tuvieron un poquito de dignidad y denunciaron este cochinero que le estoy platicando, otros, como Carla Humphrey, condenaron las irregularidades, ciertamente, pero votaron a favor de la mendiga elección. Eso es congruencia hecha realidad, faltaba más. La nulidad abstracta, por supuesto, parece imposible,
que es precisamente de lo que derivarían todas estas observaciones. Parece ser que no hay forma. Y al final, México va a tener una Suprema Corte ignorante, agachona y acomodaticia. Pero ¿sabe qué? Enhorabuena, pueblo bueno, sabio y muy tonto. El Congreso, siempre velando por nuestro bienestar, ha vuelto a encender las alarmas bajo el disfraz de una buena causa para combatir supuestamente el lavado de dinero. Pero detrás de esa máscara, sorpresa, se esconde un monstruo mayor, o sea, un sistema de vigilancia total a todos los mexicanos. ¿Cómo se llama este bodrio? Pues sí, ley antilavado, aprobada ya de paso por Morena, por el PT y por el Partido Verde Ecologista, que otorga a Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera y también de pasadita, por supuesto, a la Guardia Nacional, la facultad de intervenir cuentas por mera presunción y sin orden judicial. ¡Vámonos! Se acabó en México la presunción de inocencia, faltaba más. Ahora, la Hacienda se ha convertido en una especie de comisaría stalinista y el concepto de personas políticamente expuestas, el PEP, se amplía para incluir a cualquiera que la autoridad considere relacionado con ese tema. ¿Cómo se lo ejemplifico? A ver, vamos a ver. Vamos a pensar que usted tiene un familiar político o, por ejemplo, donó a un orfanato. Cualquier dinerito, cualquier cantidad, no importa, desde 100 pesos para arriba. Aguas. Ya desde ese momento, si esa unidad ya estaba siendo vigilada, usted se convierte en parte precisamente de ese grupito de personas que están bajo el ojo vigilante de Hacienda, la UIF y la Guardia Nacional. Mire, con esta ley y otras reformas que ya vienen y prácticamente están planchaditas, se configura un verdadero aparato de control y un ejército espía. Lo señaló incluso el diputado Manuel Añorbe. Incluso, ahí le va, podría suceder que se puedan congelar cuentas de los que no jalen políticamente con el gobierno. Así de plano. Porque pues, obviamente la presunción de inocencia, ¿para qué la quiere usted? Si ya tiene todas esas facultades, ¿para qué? La seguridad, insisto, no puede construirse al precio de la libertad, pero, ¿sabe qué? Parece ser que en México sí se puede, incluso hasta con factura. Así que bueno, está bien, muy bien, disfruten lo votado. El día de hoy, Sergio Sarmiento, con su habitual optimismo, nos advierte que el gobierno está llevando al país a la quiebra. ¿Y cuál es la razón de este asunto? Pues el incremento desmedido de dádivas y pensiones y, por supuesto, el disparado aumento de la deuda pública. O sea, lo que podríamos llamar, si fuéramos morenistas, por supuesto, la solidaridad y la justicia social. Pero esa solidaridad y esa justicia social solamente son para un grupito de la sociedad. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a los maestros y a los burócratas, a quienes se les congeló la edad de jubilación por la presión de la CENTE. El resto de los mexicanos, ojo con este dato, pues para afuera, no estamos incluidos en este asunto. O sea, los que estamos viviendo fuera del presupuesto, pues pelas, mi rey, seguiremos jubilándonos a los 65 años. Eso es equidad y no fregaderas. Mientras las pensiones aumentaron un escandaloso 72% de 2018 al 2024, los ingresos públicos en este mismo periodo apenas subieron 8.5%. Esto significa que mientras el gobierno reparte el dinero con generosidad selectiva, los servicios de salud, los servicios de educación y por supuesto el tema de seguridad, pues obviamente inevitablemente son más deficientes porque no hay dinero que alcance, porque el dinero hay que desviarlo a las dádivas, a los programas sociales, que obviamente vienen marcados con el color guinda. Pero usted no se preocupe ni se apure, el costo por supuesto va a recaer en usted, en mí, o sea, en toda la bola que formamos parte de esos generosísimos y abnegados contribuyentes. Y sí, plan brillante del morenismo o de la 4T, empobrecer al país para decir que se combate la pobreza, mientras se contenta a los grupos de extorsión y pues por supuesto ya saben quién va a estar orgullosísimo de que el país se vaya así derechito a la quiebra. Los megaproyectos de la 4T, como podrían ser por ejemplo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, son verdaderas joyas de la ingeniería moderna, de la ineficiencia por supuesto. Hoy hay que hablar con especial y particular sarcasmo de estas dos cosas. Y bueno, hay que decirlo, a ver, mire,
en el conjunto o en el grueso, por así decirlo, fueron casi buenas ideas. Y yo sé que no va a faltar ahorita el fifí que vaya a decir, ¿qué? Pero sí fueron buenas ideas. Pero se distorsionaron al convertirse en proyectos esencialmente políticos que evidentemente por volverse políticos recibieron financiamiento extra y por supuesto comenzó ahí la debacle mexicana, que es precisamente el tema de la prácticamente inevitable corrupción. Y obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y la racionalidad técnica? Por favor, las prisas y la necesidad de cumplir con la voluntad presidencial llevan a construcciones aceleradas, costosas y obviamente envueltas en temas de corrupción, precisamente por esa prisa de acabarlas. Y ahí va el ejemplo, pues, nefasto del Tren Maya. Tiene más de 36,000 fallas técnicas y un sobrecosto que triplicó el presupuesto inicial. Y por supuesto ya lo podemos bautizar abierta y francamente como un auténtico elefante blanco. Ya ni siquiera es un atractivo turístico que fue pagado, por supuesto precio de oro. Es un auténtico elefante blanco. Hablemos de otro elefantote blanco, por supuesto, Dos Bocas, que, pues sí, hay que decirlo, y esto con información del propio Pemex, para que no empiecen. Va a terminar operando a plena capacidad, pero a un costo muchísimo mayor. Y por supuesto es la cereza del pastel en este tema de los elefantes blancos en México. Y por supuesto podríamos pensar en una especie de consuelo, un consuelo que ni siquiera ha aparecido mucho en las planas de los diarios, el corredor interoceánico del Istmo, allá en Tehuantepec, que es una obra de alcance mundial, ciertamente, de la que se habla poco, acaso porque está parte de las polémicas que se cierren todos los días sobre Dos Bocas y el Tren Maya. Pero pues obviamente la magia, el problema está en que si se empieza a mentar este asunto y se empieza a convertir en un tema político en vez de técnico, híjole, no vaya a ser el maldito chamuco que también el corredor interoceánico vaya a terminar siendo también como Dos Bocas, también como el Tren Maya, hay por supuesto también el aeropuerto y otras linduras. O sea, un lugar en donde la ineficiencia gubernamental se viste de voluntad política y obviamente por las prisas de sacarlo adelante, otra vez comenzamos con el tema de la corrupción para sacar adelante la voluntad presidencial. La relación con Estados Unidos es, como era de esperarse, compleja y prioritaria, eso es muy cierto. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, con astucia diplomática hasta cierto punto, propuso a Donald Trump un acuerdo general que englobe seguridad, migración y comercio. Y pues sí, hay que decirlo, no está tan mala la idea. Obviamente, separando de todo esto la revisión del Tratado de Libre Comercio para que no se enturbie con temas políticos. Pero la trinche realidad es la que echa a perder absolutamente todo. Donald Trump, siempre tan volátil, sigue con sus aranceles del 50% al acero y al aluminio y por supuesto también la amenaza de gravar remesas. Y pues este asunto, a pesar de las buenas propuestas de Claudia Sheinbaum, porque hay que decirlo, son buenas, pues obviamente le entran por un lado y le salen por el otro. Y por supuesto este acuerdo bilateral, más que el TEMEC, podría definir la relación futura, pero la realidad es que no va a suceder porque Donald Trump está muy ocupado tratando de armar una bonita guerra que no le pegue a los intereses de Estados Unidos del otro lado del charco. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta, mientras está Estados Unidos metiendo cizaña allá en Medio Oriente, de este lado ni siquiera están pelando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto ya pusieron la mira en el cártel Jalisco Nueva Generación, al que ya consideran abiertamente, y lo dijeron así con todas estas letras, emporio criminal, con tentáculos hasta en el contrabando de crudo y obviamente de ahí para todas las ramas. Y obviamente ya están proponiendo, más bien tratando de imponerle a México el uso de todas las herramientas disponibles para reducir el cártel Jalisco Nueva Generación y por supuesto, como vía de presión para este asunto está el fentanilo, que siempre en estos temas es la estrella invitada. Y pues bueno, obviamente, al paso que vamos, a pesar de que México ha estado dando resultados en el tema de migración, y en el tema de seguridad, ¿qué ha recibido a cambio México? Nada, la imposición de aranceles y de paso, por cierto, pide ahora entregar políticos metidos en el narco. O sea, todo un ganar-ganar, si es que se puede llamar ganar a evitar nuevas pérdidas. Esa sería la lógica en la cual está operando México. Así que, chido por las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, no están nada desprovistas de méritos, pero pues insisto, entran
en oídos sordos. Ni siquiera entran en la cabezota de la gente naranja. El país está en plena transformación. No hay duda de ello. Y parte de esa transformación incluye abiertamente la militarización. Un camino que irónicamente el propio Andrés Manuel López Obrador se había manifestado en contra cuando era oposición, por supuesto, pero ya a la hora de estar ahí en el poder, pues sí, el chirrión por el palito. La aprobación de reformas que consolidan el mando militar de la Guardia Nacional son prácticamente ya un paso hacia una dictadura perfecta. Pero pues si es usted adláter de los morenistas, pues no se preocupe, porque ellos mismos están defendiendo la implementación de este martillo con un entusiasmo que raya en la ignorancia total. Y ahora, la Guardia Nacional y la Sedena van a tener nuevas facultades de inteligencia y vigilancia sin control del Ministerio Público ni supervisión judicial. O sea, prácticamente vamos a tener un ejército espía con credencial y con respaldo legal. Hombre, ¿qué puede salir mal? Pregúntele a cualquiera que viva, no sé, en Corea del Norte, en China, en Vietnam, en Cuba, en Arabia Saudita, en Irán, en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia. Sí, pregúnteles para que le platiquen el paraíso en el que viven. Nada más que hay un problema. No los van a dejar hablar con usted. Mire, no nos hagamos. Se está abriendo la puerta a la instauración de un estado policíaco que vigila y persigue a quienes no coinciden con el régimen. Y con el Poder Judicial ya prácticamente controlado por el régimen, pues el desmantelamiento del federalismo es ya prácticamente inminente. Y si ahí le podemos añadir otro pedacito de la pinza que se cierne sobre todos nosotros, pues la tenemos, por supuesto, en los ineptos gobernadores y gobernadoras que tenemos en México. Son tan incapaces de profesionalizar a sus policías después de malditos 16 años que pues ahora sí tranquilamente se excusaron y entregaron la responsabilidad al ejército, así de plano. Y así es como, al parecer, México se encuentra sin contrapesos y en camino directo hacia el autoritarismo gracias al partido Morena. Una estrategia fallida que no soluciona nuestros problemas de violencia, pero que consolida el poder, por supuesto. Y créame, aquí lo más divertido, vamos a tamizar este tema del divertido. Lo triste, lo decepcionante de todo este asunto es que mientras nuestra república se convierte en un espacio bananero, hay quienes están aplaudiendo de manera atronadora sin saber ni media palabra de lo que le estoy diciendo en este momento. No entienden el alcance de un Estado autoritario. Eventualmente lo van a entender, hasta que les toque. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. ¿Ya se dio cuenta de que nos estamos adaptando al nuevo diálogo en redes sociales? ¿Sí? Al tema vertical, ni hablar. Yo siempre fui enemigo de esas cosas, yo siempre creí en el tema horizontal porque pues, tenemos los ojos a los lados, pero pues parece ser que la gente ya empieza a ver así, chueco, o más bien en vertical. Así que pues nos estamos adaptando porque si no, pues vamos a morir. ¿Quiere que le diga algo? Nada más por haber llegado a este momento, le regalo a usted 7 días de la mejor síntesis informativa de todo México, comprobado. Meta su correo electrónico a los sitios web que ha estado apareciendo aquí, suscríbase a la versión paga, pero por 7 días gratis, que se los doy obviamente de cortesía, y disfrute. Póngase por delante en todas las conversaciones. Sea usted el líder de opinión de la oficina, del mercado, del changarro, es más, hasta de su propia casa, faltaba más. Todo eso con la síntesis informativa del Reportero que le llega diariamente, de lunes a viernes, pues, antes de las 8 de la mañana, con todos los periódicos en PDF, con el resumen y el análisis semántico de la conversación política en La Nación, los cartones, los artículos, todo absolutamente, en un paquetito que incluso incluye un podcast que le va a servir muy bien, en caso de que no tenga chance, para escucharlo mientras desayuna, mientras se baña, mientras lleva a los niños a la escuela, mientras está usted camino al trabajo. Y sí, con esto usted se va a convertir en el godín preferido de toda la banda. Esperemos que sí. Muchas gracias por su atención y como todos los días, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.